El hospital olía a desinfectante y a noches lentas. Carmen no había apartado la mano del pequeño Mateo desde que lo trajeron. Su llanto contenía menos dolor que incredulidad. Tenía 4 años, cabello desordenado y las uñas con restos de tierra del parque. Los médicos hablaban de un golpe, de un periodo de observación, de la recuperación típica de un niño. Hasta que Mateo abrió los ojos. No volvimos, dijo con la voz sin hueco de un adulto que repite una verdad antigua. Nos dejaron ir, pero solo una vez más. La frase rebotó en la habitación como algo demasiado grande para caber en la boca de un niño. Carmen sintió que el mundo se desplazaba bajo sus pies. El monitor marcaba signos vitales normales, su corazón no. ¿Qué dijiste, mi amor?, preguntó, obligando a que la pregunta sonara más firme de lo que se sentía. Mateo la miró sin pestañear. 1972, Apolo 17. Cráter Taurus Litro. Una estructura, 47 metros. Eugene. Cernan la vio primero. Su pronunciación no titubeó en nombres que pertenecían a libros de historia y a fotos amarillentas, pronunciación que, en un niño de 4 años, debía ser imposible. El doctor Ramírez, con la bata cruzada y la sonrisa profesional pegada a la conversación, intentó un alivio técnico. A veces los pequeños repiten cosas que oyen. Es normal después de un trauma. Pero cuando Mateo enumeró coordenadas y describió una pieza metálica con un brillo que no era de este mundo, la voz del médico perdió sus bordes y quedó suspendida en la duda. Esa noche Carmen no durmió. Las palabras del niño se repitieron en su mente como una partitura incómoda. A las 3 de la madrugada marcó el número de Roberto, su hermano, con las manos que le temblaban. Roberto llegó con la silueta de quien ha pasado noches en talleres y laboratorios, manos curtidas por el teclado, la mirada de quien mide distancias con la memoria. Ingeniero aeroespacial de la UNAM, conocía las misiones Apolo como quien conoce a sus antiguos maestros. Al escuchar las frases que salían de la garganta de Mateo, Roberto hizo una mueca que pasó de la incredulidad al pánico contenido. No puede saber eso, murmuró, más para sí que para Carmen. Y, sin embargo, cuando Mateo señaló la laptop de Roberto y pidió que abriera un archivo al que nadie en su familia tenía acceso, la incredulidad se volvió un filo. Roberto tecleó con manos enguantadas y buscó en su memoria archivos que había guardado en secreto, imágenes de cámaras Hasselblad, registros de comunicaciones, páginas que no circulaban en libros para niños. En la pantalla apareció una fotografía pixelada del cráter. En el centro, algo geométrico y perfectamente fuera de lugar. Las medidas que Mateo había enunciado coincidían con la sombra de la imagen. El silencio que siguió fue más bien un reconocimiento de que lo imposible había decidido presentarse en forma de un niño. Al día siguiente, la noticia no salió a la calle, pero corrió en los pasillos correctos. Roberto convenció a Carmen de llevar a Mateo a la UNAM. Allí, en una sala que olía a tiza y a café viejo, un grupo de astrónomos y 2 historiadores espaciales esperó con la esceptisemia elegante de quienes han visto afirmaciones rotas antes. Pero Mateo habló con la precisión de quien repasa una lección aprendida en otra vida, fechas, minutos, pérdida de comunicación, y una frase que cayó como una piedra en el auditorio: ellos nos pidieron que nos fuéramos. La sala se congeló. Nadie, ni los más eruditos, pudo explicar por qué un niño que no sabía contar hasta 20 pronunciaba el nombre de un memorando clasificado, o por qué señalaba lugares que solo aparecen en mapas helados. Carmen sostuvo la mano de su hijo con uñas clavadas en la piel. Roberto dejó la laptop abierta, como si la prueba fuera un insecto precioso que no debía romperse. Afuera, la ciudad continuó su ritmo, ajena a que alguien había encendido una luz sobre un secreto que había decidido quedarse dormido por décadas. Cuando cerró la sesión, el director del instituto advirtió en voz baja: si lo que dice es verdad, esto no es un caso médico. Es un asunto que involucra a muchas manos y muchas promesas antiguas. Mateo se limitó a mirar a la ventana como quien contempla un mapa invisible. Sus palabras finales antes de que la puerta se cerrara resonaron en los labios de los presentes: tienen que llamar a Eugene Cernan. La petición de Mateo, llamen a Eugene Cernan, no fue una ocurrencia infantil, fue una directiva que se convirtió en un efecto dominó. Roberto, movido por una mezcla de escepticismo profesional y un miedo que no se atrevía a nombrar, activó sus contactos con manos que temblaban más por respeto que por nervios. Llamadas, mensajerías cifradas, una cadena de intermediarios que olían a burocracia y a costumbre, así se abrió la puerta que nadie quería abrir.
Cuando la voz de Cernan emergió por el altavoz, sonaba como la de un hombre que transporta océanos de recuerdos. Era la voz de quien había visto la Tierra desde un casco y había sentido la pequeñez de los hombres como un peso real. Pónganlo, dijo, sin más preámbulos. Mateo tomó el teléfono con la naturalidad de quien no teme a lo que dice. Habló despacio, con una autoridad que no pedía permiso. Al otro lado, la respiración de Cernan se hizo arena, confesiones ahogadas, memoria que crujía. Lo que ocurrió después no fue instantáneo ni cinematográfico, fue una concatenación de gestos pequeños que eran, en suma, irreversibles. Cernan confesó lo que había sido un secreto petrificado, una placa metálica, símbolos no humanos, una confiscación que dejó a los astronautas con la boca cerrada y la conciencia rota. Roberto sintió vértigo, Carmen, terror. Pero cuando Cernan, en un raro arrebato de desobediencia, decidió mandar un fragmento de ese objeto al instituto, nadie dudó ya de que la historia escapaba al plano de la ficción. El paquete llegó en una tarde templada de septiembre. La sala del instituto olía a papel y a metal frío cuando la doctora Ruiz, con guantes de nitrilo, extrajo de la caja un disco del tamaño de una moneda grande. Su superficie azul vibraba con una sutileza que enervaba. Al acercarlo a un receptor, un tono constante, puro, inviolable, llenó la sala, 3.14 MHz. La cifra cayó como un martillo, pi, número universal, mensaje inteligible. Lo que siguió fue ciencia en su forma más pura, hipótesis, mediciones, comprobaciones que parecían rezos en lenguaje técnico. Roberto montó un espectrograma y, frente a la pantalla, la secuencia emergió en un ritmo que heló las venas de los presentes, Fibonacci, interrumpida en el 21. Alguien anotó en una pizarra, contando los días hasta un cielo anunciado, 21 de diciembre de 2012, y la sala enmudeció con la sensación de estar frente a una cuenta regresiva que no se podía ignorar. No tardó en quedar claro que esto no podía manejarlo un solo instituto. Se convocaron reuniones discretas, se tejieron acuerdos en pasillos de hoteles y salas seguras. El fragmento fue analizado por laboratorios que respondían a nombres que no aparecían en la prensa. Los resultados rompieron los marcos. Isótopos desconocidos, una estabilidad atómica que desafiaba la tabla periódica vigente. La hipótesis dejó de ser teoría para convertirse en demanda. ¿Qué hicieron los guardianes y por qué tuvieron tanto poder sobre nuestras decisiones? Mientras la comunidad científica luchaba por nombrar lo innombrable, las piezas políticas comenzaron a moverse en sombras. Cernan no tardó en reunirse con funcionarios de alto rango. En privado, la verdad produce sus propios protocolos, silencio, acuerdos implícitos, amenazas veladas. Roberto escuchó en una de esas reuniones el murmullo que confirmaba el peor pronóstico. En 1973 hubo muertes que habían cerrado la boca de quienes querían seguir. No eran accidentes comunes, eran puertas que se cerraban con violencia para imponer un pacto que nadie firmó públicamente. La historia de Mateo ganó peso, pero también enemigos. Había quienes querían explotar el fragmento, armas, tecnología, miseria humana transformada en ventaja, y quienes, por el contrario, pedían contención absoluta. Si la humanidad no estaba lista, revelar más podía ser una sentencia de extinción. Entonces emergió una decisión que definiría los años por venir, no revelar al público la totalidad de la verdad. El pánico, se decidió, sería peor que la verdad incompleta. En su lugar, se crearía una red discreta de científicos, diplomáticos y hombres de influencia que trabajarían para cumplir los criterios impuestos por los guardianes sin provocar histeria global. Con esa red en marcha, Mateo y Carmen fueron llevados a Ginebra. El lugar elegido para la cúpula fue una sala sellada del CERN, irónico y apropiado, donde se reunieron 16 científicos de 8 naciones. Mateo, que cumplía 5 años en aquellos días, entró con la calma de quien asume que su voz será la brújula. En esa sala se redactó, en voz baja y con manos temblorosas, el primer plan: 3 indicadores medibles, reducción de armamento nuclear, disminución de conflictos en zonas clave y cooperación espacial verificable, serían la prueba. Si en 2012 la humanidad no alcanzaba la cuota, una red de satélites dormidos se activaría para aislarnos. La solemnidad de la decisión fue equivalente a una sentencia paternal, se nos daba una última oportunidad. Algunos científicos rompieron en lágrimas, otros miraron con la estupefacción de quien comprende que lo que mide números ahora mide destinos. Y en el centro de todo, Mateo dibujó en una hoja el mapa estelar de su origen, como si recordara raíces que la humanidad aún no conocía.
Su revelación sobre sistemas lejanos y sobre la monitorización de la Tierra dejó claro que los guardianes no eran caprichosos, eran vigilantes de especies. Con la cúpula disuelta, comenzó el trabajo oscuro y paciente. Campañas de desarme fueron empujadas con diplomacia finísima, tratados se renegociaron, la estación espacial se convirtió en símbolo y herramienta de colaboración, y se creó una oficina encubierta para rastrear el segundo fragmento. Porque, como Mateo había advertido, la segunda pieza existía y contenía las coordenadas de la red orbital. Encontrarla era la llave para saber cómo operaba la barrera y, tal vez, para negociar. Era la carrera que nadie quería perder y que, sin embargo, todos sabían que debían correr. El tiempo avanzaba, y la cuenta regresiva, silenciosa, no perdonaba distracciones. Los años que siguieron no fueron explosiones de noticia, sino un trabajo de hormiga, diplomacia clandestina, gestos que parecían modestos pero que contenían la urgencia de una cuenta regresiva. Mientras los calendarios marcaban meses y meses, la presión se trasladó de la sala del CERN a despachos discretos, oficinas gubernamentales y laboratorios con puertas cerradas. La tarea era doble: disminuir las variables que juzgaban los guardianes y, a la vez, encontrar la segunda pieza antes de que el tiempo se volviera un tirano sin compasión. Cernan, convertido en una figura tutelar para el pequeño emisario, viajó sin aspavientos. Donde antes fueron conferencias y fotos, ahora había reuniones a puerta cerrada con senadores, funcionarios y excolegas que aún recordaban la frialdad de aquella visión lunar. A veces, por las noches, él y Roberto se encontraban en un barcito casi vacío y hablaban sin levantar la voz sobre cómo persuadir sin revelar, sobre cómo tejer acuerdos que no parecieran coercitivos. Cernan llevaba la fatiga en la voz y la culpa en las manos, había visto la autoridad usar la omisión para proteger. Y para encubrir, y sabía que no existía salida limpia. Mateo crecía con la extrañeza pegada a la piel. La fama no lo amó, lo aisló. Sus años escolares discurrieron entre tutores que llamaban a la paciencia y amigos que, poco a poco, se acostumbraron a su silente gravedad. Carmen pagó el precio en noches insomnes. La mirada de madre se hizo a la vez firme y temerosa, quería proteger a su hijo del mundo que lo necesitaba y lo explotaría con la misma intensidad. Roberto, por su parte, vivía entre códigos y llamadas cifradas, su vida privada se volvió una solapa de trabajo, una intersección entre ciencia y secreto. En las sombras, la búsqueda del segundo fragmento se convirtió en una obsesión metódica. La pieza debía existir, porque sin ella no habría mapa de la red orbital que ponía la jaula alrededor de la Tierra. Equipos reducidos revisaron archivos, rastrearon testimonios, escudriñaron diarios personales de los astronautas. Cada pista era una costura fina en una tela de décadas, cartas olvidadas, facturas de mensajería, nombres que aparecían y desaparecían en listas administrativas. El rastro tenía olor a polvo y a jardines olvidados. Hubo momentos de esperanza fría que se apagaron rápido. En 2007 un coleccionista privado aseguró tener algo tomado de la época Apolo. Cuando la pieza fue analizada en una cámara segura, resultó ser una falsificación ingeniosa. Esa decepción dolió no por el error técnico, sino por la sensación de que el tiempo les jugaba en contra. Cada minuto perdido era una cifra menos en la cuenta que los guardianes parecían leer como sentencia. Chana comenzó a moverse en el tablero internacional más rápido de lo esperado. Los comunicados que meses antes fueron rumor oficial sobre programas lunares se volvieron planes concretos, sondas no tripuladas, luego rovers, y una voluntad decidida de recuperar el tiempo perdido en la carrera espacial. Para algunos en los círculos que seguían el caso de Mateo, ese avance era una moneda de doble cara, la cooperación espacial que los guardianes pedían, sí, pero también la posibilidad de una escalada tecnológica que provocara recelos geopolíticos. Había que persuadir sin frenar el progreso legítimo, una ecuación casi imposible. Mientras tanto, la red secreta desplegaba su brazo operativo para localizar a los custodios de la memoria Apolo. Se revisaron propiedades, se pidieron permisos discretos para excavar en jardines de casas antiguas, se interrogaron a hijos, nietos y viejos mecánicos que recordaban cajas metálicas que alguien se llevó. La burocracia ofreció excusas y silencios, la memoria humana, grietas y pistas. Fue en esos años cuando surgió un nombre que aparecía con persistencia: Santa Rita, Nuevo México, un lugar pequeño, con árboles que sabían de boyas y columpios y un viejo roble que había visto más temporadas de las que un hombre recuerda. El rumor apuntó a Harrison Schmitt. Su nombre era una huella ineludible. Geólogo del Apolo 17, hombre de manos ásperas y memoria de campo.
Había vivido retirado, lejos de la prensa, con un perfil bajo que protegía su intimidad. Conseguir hablar con él significó navegar el mapa humano de la paciencia, cartas formales, llamadas a horas inhabituales, la diplomacia más cuidadosa para no asustar al anciano. Cuando finalmente abrieron la puerta de su casa, lo hicieron con la sensación de invadir un santuario. Smith recibió a Roberto y a un adaptado equipo científico internacional con desconfianza y fatiga. Los años pesan, y en el anciano había la lentitud amarga de quien sabe demasiado y desea hablar poco. Pero la presión de los recuerdos y la presencia de Cernan, que no acudió por la fama sino por la lealtad a lo visto, ablandaron su resistencia. Entre silencios, y con manos que temblaban tanto por la edad como por la memoria, Smith confesó una posición guardada como secreto, enterró algo una vez, en el jardín que fue suyo de niño, bajo un roble que recordaba las risas. La excavación fue lenta, rodeada de papeles que autorizaban el permiso y de técnicos que contaban cada centímetro con el rigor de quien cava para recuperar la historia. Cuando la pala chocó con la cápsula de titanio, nadie respiró hasta que la abrieron. Dentro, envuelto, había un fragmento mayor que el primero, más complejo. Al exponerlo a la luz, proyectó un holograma, una nube de cifras y diagramas que solo pudieron describir como coordenadas orbitales. Era la llave que Mateo había anunciado años atrás. Encontrar el segundo fragmento no calmó la ansiedad, la avivó. Al filo de 2011, con la pieza en manos de laboratorios que trabajaban contrarreloj, quedó claro que la red de satélites guardianes estaba compuesta por 240 unidades sincronizadas y programadas para activarse a la hora exacta que Mateo había predicho. Ver la proyección en la sala, aquella silueta de satélites en órbita, fue como mirar una jaula hecha de luz, perfecta, implacable, diseñada con lógica alienígena. El descubrimiento catapultó la decisión operativa, ahora no bastaba con medidas parciales. Había que acelerar acuerdos, intensificar campañas de desarme, mostrar cooperación internacional real y verificable. Los papeles del mundo comenzaron a moverse con una urgencia que no admitía demora. Pero la vida personal de los involucrados se fragmentó. Carmen comenzó a notar en su hijo noches en vela, rostros que envejecían a su alrededor y la distancia creciente entre la infancia que Mateo debía vivir y la misión que llevaba en sus ojos. La sombra de la elección, si revelar o no revelar al público, volvió a teñir cada reunión. Algunos actores políticos, al tanto de la existencia de la red orbital, presionaron por su control, otros, por la contención. En el corazón del problema latía una pregunta ética que no tenía respuesta sencilla. ¿Quién decide el destino de toda la humanidad cuando la alternativa es la extinción o el encierro? Al salir de aquella sala donde se mostraron los satélites, Roberto caminó solo por un pasillo largo y silencioso. A su paso, las paredes guardaban la imagen de un mapa en miniatura, la Tierra y la jaula invisible. Pensó en su hermana y en el niño que había nacido para advertirnos. Pensó en cómo, en la ciencia y en la política, a menudo el tiempo no perdona la indecisión. La cuenta regresiva continuaba su marcha, invisible para la mayoría del mundo, pero tan real como el pulso en sus sienes. Los años se convirtieron en un tablero donde cada casilla era una decisión pequeña con consecuencias gigantescas. Las campañas de desarme que habían comenzado como susurros en pasillos diplomáticos tomaron forma pública, acuerdos revisados, retiros discretos de ojivas, inspecciones que antes se rechazaban por orgullo ahora se aceptaban con gesto forzado. La estación espacial fue elevada como bandera de buena voluntad, misiones conjuntas, experimentos compartidos, conferencias científicas que mostraban rostros de naciones que, al menos en órbita, tenían que cooperar. Pero la cooperación no borró la ambición. En los pasillos ministeriales la palabra control resonaba con frecuencia. Agencias de seguridad veían en la red orbital no solo una barrera sino una herramienta estratégica. Hacia 2010, hubo filtraciones, pequeñas, calibradas, que sembraron inquietud. Informes sustraídos sobre la composición del fragmento, rumores sobre investigadores que cambiaban de lealtad, llamadas interceptadas que sugerían compras encubiertas de tecnología. Roberto aprendió a leer la sombra entre líneas, comprendió que la batalla por la verdad tenía frentes que no eran científicos sino humanos. China, imperturbable, avanzó con su plan lunar. Al anunciar oficialmente un ambicioso programa tripulado a la Luna en 2008, confirmó lo que Mateo había predicho años atrás, la intención de volver, sí, pero también la posibilidad de hacerlo sin rendir cuentas a un acuerdo secreto que pocos conocían. La noticia aceleró reuniones, presiones discretas y un empeño renovado por acelerar las medidas requeridas por los guardianes.
Para algunos, la activación de cooperación espacial era prueba de cambio, para otros, era arma de doble filo, la misma colaboración podía ser utilizada para fines militares. Dentro del grupo que manejaba la información sensible, las divisiones crecieron. Había quienes defendían transparencia controlada, una preparación pública gradual para que la población no sucumbiera al pánico, y otros que consideraban que cualquier fuga pondría en riesgo todo el esfuerzo. Se tejieron alianzas incómodas entre científicos, diplomáticos y militares, se firmaron cláusulas de confidencialidad con mano dura. La labor de Roberto mutó en algo parecido a la diplomacia encubierta, convencer a gobiernos, seducir a burocracias, evitar que el fragmento fuera objeto de un mercado clandestino que convertiría la jaula de los guardianes en una moneda de poder. El costo personal fue tremendo. Carmen vio a su hijo convertirse en una figura pública a escondidas, un faro que nadie podía tocar sin riesgo. Las tutorías reemplazaron a la escuela regular, los cumpleaños se convirtieron en informes que medirían la salud física y mental del emisario. Aún así, Mateo crecía con una serenidad rara, como si la carga y la conciencia pertenecieran a otra capa de su ser. Su mirada, que había sido la de un niño, se volvía cada vez más antigua. Su voz, al explicar números y mapas estelares, tenía la paciencia de quien recita un destino. Hubo momentos de alarma que rozaron la tragedia. En 2010, un intento de apoderarse de un archivo crucial por parte de un grupo privado con conexiones militares terminó en una redada silenciosa. El incidente fue enterrado antes de que alcanzara la prensa, pero dejó a todos con la sensación de que la información podía convertirse en arma. En otra ocasión, un diplomático demasiado sincero filtró a un tabloide sensacionalista una versión distorsionada de la historia. Pronto, el rumor se difundió en foros y redes, obligando al grupo a desplegar una estrategia de contención y desinformación calculada para evitar la histeria. En 2011, cuando Roberto y un equipo finalmente tocaron la puerta de Harrison Schmitt y recuperaron el segundo fragmento del Jardín de Santa Rita, no fue solo un triunfo técnico, fue una confirmación amarga de que la historia dormida tenía raíces humanas y rumores que atravesaban generaciones. La cápsula de titanio y el holograma orbital que proyectó no dejaron dudas sobre el alcance del dispositivo, 240 satélites, perfectamente sincronizados, programados para activarse en un instante y hacer de la Tierra una esfera sin salida. La lógica detrás de la red era fría y eficaz, la consecuencia, brutal. Con la existencia de la red en evidencia, la presión se volvió tangible. Los indicadores globales que los guardianes habían puesto como métrica, reducción de armas nucleares, retroceso de zonas de conflicto, cooperación espacial verificable, mostraban progreso, pero insuficiente. En 2011 las cifras arrojaban una reducción del arsenal mundial cercana al 32% desde 2003, un avance, sí, pero por debajo del 40% exigido. Conflictos persistían en regiones clave, las tensiones geopolíticas no desaparecían. Cada informe que no alcanzaba la meta era una pequeña derrota pública y una llamada a redoblar esfuerzos en secreto. La carga comenzó a mostrar su precio en el cuerpo de Mateo. La exposición prolongada a la responsabilidad, las revisiones médicas y el peso de una profecía cursaron factura. En noviembre de 2012, con la fecha ya demasiado cercana, Mateo sufrió un colapso en su casa de Ciudad de México. Fue un golpe que nadie esperaba, o tal vez sí, porque la tensión había sido un telón que todos evitaban mirar de frente. Lo llevaron al hospital, estuvo 3 días inconsciente. Cuando despertó, algo en sus ojos había cambiado. Un brillo sutil, casi eléctrico, atravesó su mirada, un tono azulado que no pertenecía a la paleta humana. Carmen lo observó como quien ve una figura que ha vuelto de un viaje que nadie puede acompañar. Mateo habló, pero no con la voz de siempre. Los están sintiendo, dijo. Se mueven. Están divididos. En aquella frase quedó la advertencia última, la posible extensión de tiempo no era segura, los guardianes debatían y la decisión pendía de una balanza que no obedecía a nuestras reglas. La noticia del colapso se mantuvo contenida, pero entre los que manejaban la información creció la ansiedad. Algunos vieron en el cambio de Mateo una señal de que la interacción con los fragmentos y la comunicación con los guardianes dejaban marcas físicas. Otros temieron que su estado fuera manipulable por aquellos que aún conspiraban para convertir la verdad en arma. La cuenta atrás se acercaba y, con ella, la sensación de que el mundo apenas mantenía la respiración. El calendario que había pendido invisible sobre sus vidas finalmente llegó a su última hoja visible.
2012 se movía con la pesadez de los días contados, reuniones a puertas cerradas, verificaciones minuto a minuto, gestos públicos que intentaban sembrar confianza sin mostrar la fractura debajo. Afuera, la vida parecía normal, adentro, en los lugares donde se decidía el secreto, cada latido era una pequeña bomba de tiempo. Las últimas semanas antes del 21 de diciembre fueron una sucesión de pequeñas ceremonias de urgencia. Protocolos de verificación por satélite se repitieron hasta la náusea, inspectores internacionales cruzaron firmas y sellos en documentos que no podrían hacerse públicos por décadas. La Estación Espacial publicó en la prensa imágenes de colaboraciones científicas mundiales mientras en los pasillos se negociaban retiradas discretas de material bélico. Roberto apenas dormía, Carmen volcaba su miedo en vigilias, y Cernan, que parecía haber rehecho su papel de protector, movía contactos y corazas como si cada llamada pudiera inclinar la balanza. En México, el jardín de la casa donde Mateo había crecido era ya un santuario cotidiano. Allí se reunieron, en un círculo íntimo, quienes representaban esa mezcla improbable de ciencia, fe y política: Carmen, con la fatiga marcada en las manos; Roberto, con notas y cifras; la doctora Ruiz y el doctor Méndez, con diagnósticos y rituales de control médico. Y, en una esquina, Eugene Cernan, más frágil en el cuerpo que en el espíritu, como un veterano que vuelve a la trinchera por deber. La ciudad bullía afuera, sin saber que en un patio pequeño se estaba decidiendo el destino de la especie. Las horas previas al evento principal estuvieron pobladas de pequeñas señales. Los receptores de radio en laboratorios discretos captaron fluctuaciones, tonos que se parecían a ecos, patrones que algunos científicos describieron como la respiración de una red. En los satélites que podían medirse, los que la humanidad controlaba, se registraron interferencias en bandas no habituales. Los medios solo notificaron fallas técnicas y tormentas solares. En la intimidad de los grupos que conocían la verdad, cada reporte era una nota en la sinfonía de la ansiedad. Llegó el 21 de diciembre con un cielo claro. La mañana parecía contener la promesa y la amenaza en la misma respiración. En la hora en que el mundo esperaba teorías milenarias y titulares fáciles, un pequeño grupo esperaba algo que no podría contarse a cualquiera. Mateo salió al jardín con una calma que parecía más sabia que su edad. Su mirada, a esa altura, ya llevaba cicatrices de 9 años de advertencias y soledad. Carmen sostuvo su mano hasta que la soltó, como quien deja volar a un hijo que debe cumplir su destino. A las 11:10 la atmósfera comenzó a alterarse. Un brillo azul surgió en el horizonte y se extendió en franjas como una cortina luminosa. Las señales tecnológicas empezaron a fallar, GPS y comunicaciones sufrieron una distorsión súbita. Los relojes atómicos en estaciones remotas mostraron microdesincronizaciones. En salas blindadas, científicos observaron espectros y diagramas que hablaban de una activación parcial. En el patio, el brillo envolvió el aire con una calidad que no era ni natural ni perfectamente explicable. A las 11:11, el momento que había sido la cifra de una profecía técnica, Mateo se detuvo y dejó que la luz lo rozara. Su cuerpo se elevó apenas unos centímetros, como si el jardín le negara las leyes del suelo por un instante. No hubo efectos pirotécnicos, hubo una comunicación que no usó sonidos, una voz que llenó las mentes de los presentes, una certeza que no necesitó altavoces. Era una palabra sin forma sonora, pero con significado pleno: nosotros observamos su voluntad. Han mostrado progreso, más imperfección. Concedemos tiempo. 100 años. La experiencia fue tan íntima como devastadora. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que no eran solo de alivio, eran de reconocimiento de la carga que ese plazo implicaba. Cernan, con las manos temblorosas, dejó escapar un suspiro que parecía la exhalación de décadas. Roberto cayó de rodillas sin que nadie lo empujara, la responsabilidad lo golpeó como una ola fría. Mateo cayó inconsciente al instante, su cuerpo exhausto por la transmisión y por lo que había cargado durante casi una década. Cuando despertó, horas más tarde, su voz recuperó la cadencia de un adolescente, con la fragilidad de quien ha sido puente y ha pagado el pasaje. Contó, con una sencillez que dolía, que la decisión había sido dividida: algunos guardianes abogaron por más vigilancia, otros por la benevolencia condicional que acababan de otorgar. El mensaje era claro y doble: se nos otorgaba una oportunidad histórica, pero la llave para las estrellas venía con una etiqueta inseparable: responsabilidad. No habría más advertencias de ese tipo en plazos cortos. Si la especie no demostraba cambio en un siglo, la intervención sería irreversible. El impacto mundial fue limitado en lo público,
Los gobiernos decidieron que la calma social era crucial, pero profundo en los círculos que sabían. Se activaron protocolos de emergencia en despachos, se consolidaron acuerdos y se trazaron planes que dejarían huellas en informes clasificados. En lo íntimo, la familia respiró un alivio que no borraba la transformación. Mateo, el niño que había venido como emisario, ahora era un joven marcado por algo que no cabía en su edad. La noticia, filtrada a cuentagotas a los medios más influyentes con versiones cuidadosamente dosificadas, produjo reacciones mixtas. Grupos religiosos la interpretaron como prueba de juicio divino. Algunos sectores científicos exigieron transparencia absoluta, varios gobiernos la utilizaron para reforzar agendas de cooperación. Pero en el núcleo de la historia quedó la idea troncal. La especie había sido puesta a prueba, y la respuesta había sido la de una prórroga. 100 años para cambiar. 100 años para reconciliar ambición y prudencia. Esa noche, cuando el brillo se desvaneció y la tierra volvió a su ruido habitual, Carmen durmió con la mano en el hombro de Mateo. Roberto revisó notas hasta la madrugada. Cernan miró por la ventana y sonrió con una mezcla de alivio y pesadumbre que las palabras no podrían captar. En la sala donde habían tomado decisiones cruciales se firmaron nuevos compromisos, no solo técnicos, sino éticos, que buscarían transformar la lógica del poder en algo que las estrellas pudieran contemplar sin miedo. Sin embargo, la prórroga no borró los peligros. En los meses siguientes, la información sobre la existencia de la prórroga y los fragmentos se volvió objeto de codicia, agentes estatales que querían controlar la tecnología, movimientos que pedían revelar todo, y grupos que buscaban explotar lo imposible. La sombra de la tentación quedó como un recordatorio persistente, la oportunidad no era garantía de salvación. Era, sobre todo, una ventana difícil de mantener abierta. La prórroga cayó sobre el mundo como un juramento, 100 años para transformar impulsos en prudencia, ambición en cooperación. No fue una victoria exuberante, sino una herencia pesada que obligaba a pensar a largo plazo. En los meses que siguieron al 21 de diciembre, las decisiones que antes se tomaban en secreto empezaron a sacar la cabeza a la luz, pero con cuidado, no para revelar todo, sino para construir estructuras que aseguraran que el tiempo ganado no se desperdiciara. Se creó un marco internacional inédito, no un tratado hueco, sino una red de instituciones mixtas que combinaban ciencia, ética, representación ciudadana y vigilancia independiente. Nació el Comité de Custodia Planetaria, con oficinas discretas en Ginebra, Ciudad de México y Houston. Sus miembros eran científicos, diplomáticos, filósofos y representantes de comunidades históricamente marginadas. No todo fue transparencia, muchos documentos permanecieron clasificados, gestionados por guardianes humanos que entendieron que algunas verdades, manejadas sin prudencia, serían peores que la ignorancia. Pero sí hubo cambios concretos, auditorías públicas de arsenales, programas educativos globales sobre pensamiento sistémico y cooperación, fondos para reconstruir sociedades afectadas por conflictos y políticas que priorizaron el bienestar colectivo sobre ganancias inmediatas. Mateo creció en ese nuevo ecosistema con la extrañeza atada a su pulso. De niño emisario a joven símbolo, su vida fue un puente entre lo cotidiano y lo cósmico. Las tutorías continuaron, pero también lo acompañaron profesores de ética, historiadores y maestros que supieron transformar su experiencia en enseñanza. No buscó el protagonismo público. Aprendió a poner su historia al servicio de ideas prácticas, como construir instituciones que midieran progreso humano con métricas que no fueran solo económicas, como enseñar a los niños a pensar en generaciones y no en ganancias, como convertir el orgullo nacional en cooperación multinacional. En la intimidad, la familia reconstruyó espacios que la fama había arrancado. Carmen recuperó risas que creía perdidas, Roberto volvió a su taller y a su laburo con la misma obsesión técnica, pero con la serenidad de quien ahora ve su trabajo como parte de una red más amplia. Cernan envejeció rodeado del agradecimiento silencioso de quienes entendieron que su silencio fue un valle donde germinó la oportunidad. Los reconocimientos públicos, placas, menciones, quedaban cortos frente a la responsabilidad diaria que la prórroga implicaba. La presión, sin embargo, no desapareció. En la sombra persistieron apetitos por controlar la tecnología alienígena, hubo tentativas de filtrar y de comercializar fragmentos y datos, conspiraciones que acabaron en investigaciones y detenciones discretas. Los grupos que pedían revelación total existieron siempre, algunos por idealismo, otros por interés. La respuesta del comité fue doble: ampliar la educación pública sobre el tema con dosis graduales de divulgación responsable, y proteger con rigor científico y legal las piezas que podrían ser peligrosas en manos equivocadas.
En las universidades surgieron nuevas cátedras. Ética interplanetaria, historia de la vigilancia cósmica, políticas de cooperación interestelar. Los currículos escolares incorporaron preguntas que antes eran exclusivas de laboratorios. ¿Qué mide verdaderamente el progreso? ¿Cómo se balancea curiosidad y prudencia? Generaciones nacidas en la prórroga aprendieron a pensar en siglos, no en trimestres. La exploración espacial se reinventó, misiones cooperativas con múltiples naciones, protocolos estrictos de transparencia y, sobre todo, proyectos que priorizaban el beneficio compartido y la preservación de ecosistemas, terrestres y ajenos. Mateo no fue un héroe sin fisuras. Pagó el precio de haber cargado la mirada de dos mundos, vivió noches de insomnio, episodios en los que la visión de los guardianes le parecía demasiado cercana y la nostalgia de una infancia robada. Pero también cultivó la paciencia de quien sabe que las grandes tareas exigen tiempo. Se dedicó a formar a otros emisarios, científicos educadores que viajaban por escuelas y comunidades explicando la prórroga sin alarmar, enseñando la disciplina que la oportunidad exigía. Su voz, al hablar en foros, tenía algo de confesión y algo de lección. Nos dieron tiempo, decía. No me eligieron a mí para el orgullo, sino para poner en marcha la responsabilidad. A lo largo de las décadas, la tensión entre secreto y divulgación se manejó con una regla simple y humana: revelar lo que ayudara a construir, no lo que pudiera destruir. Los archivos más explosivos se cerraron en cápsulas de tiempo científicas, con protocolos para abrirlos de manera escalonada conforme la madurez social lo permitiera. Se preservaron piezas, se instituyeron comités de evaluación pública y se habilitaron canales para la participación ciudadana en decisiones sobre exploración y uso de recursos extraterrestres. La narrativa pública cambió poco a poco. De conspiración y misterio, la historia derivó hacia una lección sobre responsabilidad colectiva. Documentales, novelas y obras de teatro comenzaron a explorar la idea de una humanidad que aprende a pensarse en plural, con otras naciones, otras especies y con un futuro que exige custodios. Las imágenes de la Luna volvieron a aparecer en campañas científicas que no hablaban de conquista, sino de cooperación y de límites. En el umbral del nuevo siglo, la pregunta que había impulsado todo seguía colgada en el aire: ¿seríamos capaces de sostener ese cambio por 100 años? Nadie podía asegurarlo. Pero había señales, tratados renovados con verificación real, generaciones que respetaban la idea del bien común, misiones espaciales que incluían a representantes indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones. Era poco y era mucho. Era, sobre todo, una inversión en paciencia. La última escena del guión no ocurre en una sala de comités ni en un laboratorio, sino en un patio sencillo donde la historia comenzó. Mateo, ya casi adulto, se sienta junto a su madre en un atardecer tibio. Con un palo viejo traza en la tierra una línea que llama puerta, y con el mismo gesto que enseñó a generaciones, dibuja a su lado otra figura, una llave. Carmen sonríe con cansancio y orgullo. Roberto los mira desde la esquina, con las manos aún manchadas de laboratorio. Mateo no busca cerrar historias ni competir con los mitos. Sus últimas palabras en voz baja son una petición y una promesa: no se trata de cerrar puertas para siempre. Se trata de aprender a tocar la llave con cuidado, para que cuando abramos, lo hagamos como una especie digna. La cámara se aleja, dejando la casa chica bajo un cielo que no pertenece a nadie y a la vez a todos. En la distancia, la luna brilla como un espejo que no juzga, y algo similar a esperanza, frágil, exigente, se queda flotando en el aire. La humanidad tiene tiempo y una tarea. La llave ya no está en manos de unos pocos, sino en la memoria activa de quienes aceptaron custodiarla.